Buenos días, mi nombre es Rayén Araya y en esta oportunidad les vamos a hablar sobre la prevención y manejo del acoso laboral en la empresa. El marco normativo es la Ley 21.643, denominada Ley Carin. Esta ley se creó para prevenir el acoso laboral sexual y la violencia en el lugar de trabajo. Esta ley entró en vigencia el 1 de agosto del año 2024. ¿Cuáles son los pilares esenciales de la ley Karim? Son tres. El primero es la prevención, referido a las capacitaciones que tienen que tener los trabajadores y trabajadoras sobre estas materias, el buen trato que deben observar los trabajadores y trabajadoras entre sí y el buen clima laboral que deben tener estos y deben mantener durante toda la relación laboral. ¿Cuáles son las acciones a seguir ante estas conductas? En primer lugar está el protocolo que deben conocer y aplicar y las denuncias. Es decir, conocer los canales de denuncias y realizar las denuncias correctamente. También tenemos las medidas y las sanciones, como son las medidas de resguardo, la atención psicológica temprana y las medidas correctivas. En cuanto a la prevención del acoso laboral, están las capacitaciones, dirigidas a prevenir este tipo de conductas. En especial, los trabajadores y trabajadoras de la empresa tienen el deber de asistir a estas capacitaciones, escuchar activamente y aplicar todos los conocimientos adquiridos durante ellas. En segundo lugar, los trabajadores y trabajadoras también tienen el deber de tratarse entre sí, entre los compañeros y compañeras, con amabilidad, con respeto y tolerancia, sin juzgar la vida privada de los demás. En tercer lugar, está el deber entre los compañeros de trabajo de mantener un buen clima laboral. Esto se refiere al deber de colaboración y trabajo en equipo, evitando la competencia y las rivalidades entre los compañeros y compañeras de trabajo. Podemos describir algunos de los principales puntos de conflicto y las formas de solucionar este problema. Por ejemplo, tenemos los malos entendidos. En esta situación es importante aclarar la situación con el directamente involucrado. En segundo lugar, tenemos diferencias en las ideas. En este caso, es importante exponer las ideas claramente, de forma amable, respetando las ideas de los demás. En tercer lugar, no debemos juzgar la vida privada de los otros. En este caso tenemos el deber de respetar la privacidad, evitando comentarios prejuiciosos y, por supuesto, evitando comentarios discriminatorios. Asimismo, debemos evitar la competitividad y las rivalidades entre los compañeros y compañeras de trabajo. Es importante en este sentido tener claras las responsabilidades propias y colaborar con los demás compañeros amablemente cuando así lo solicitan, favoreciendo en este caso el trabajo en equipo. ¿Cuáles son las acciones ante situaciones de conflicto o acoso? Las acciones que los trabajadores y trabajadoras deben enfrentar, en primer lugar, tiene que ver con el deber de recibir y conocer y aplicar, por supuesto, el protocolo sobre acoso laboral, sexual y la violencia en el trabajo. Este protocolo está en el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad. Es deber de los trabajadores recibirlo, leerlo, comprenderlo y aplicarlo sobre todo. También está el deber de utilizar los canales de denuncia entregados por la empresa y accionarlos cuando así sea procedente. En este sentido, cuando un trabajador o trabajadora detecta o siente que ha sido víctima de algún acoso laboral o sexual o violencia en el trabajo, debe utilizar estos canales de denuncia que han sido recepcionados y han sido notificados por la empresa. En tercer lugar, el deber de declarar y colaborar con las investigaciones internas de la empresa o de la inspección del trabajo cuando sea requerido. Recordemos que el trabajador o trabajadora que siente que sus derechos han sido vulnerados puede recurrir o bien a la inspección del trabajo directamente o también accionar mediante el canal de denuncias para internamente en la empresa para que ésta inicie una investigación. Posterior a la denuncia, la empresa iniciará un proceso en el cual citará a las partes a declarar, tanto denunciante como denunciado, y eventualmente también citará a los testigos. En este sentido, los testigos tienen el deber de colaborar
y declarar con estas investigaciones. Y por último, el deber de llevar estricta reserva de los hechos conocidos durante la investigación. Los trabajadores y trabajadoras involucrados en la investigación, como denunciantes, denunciados o como testigo, tienen el deber de llevar estricta reserva de todos los hechos conocidos. ¿Cuáles son las medidas ante una posible denuncia por acoso laboral, sexual o violencia en el trabajo? Bueno, las medidas en primer lugar son medidas cautelares para proteger la integridad física o psíquica tanto del denunciante como del denunciado. Y en este sentido es deber de los trabajadores y trabajadoras acatar al pie de la letra estas medidas que están destinadas para protegerlos y para salvaguardar el debido proceso de investigación. En segundo lugar está la atención psicológica temprana. Cuando una de estas denuncias es recepcionada, ya sea por la inspección del trabajo o por la empresa derivará a los trabajadores o trabajadoras denunciantes a la mutualidad para poder ser atendido a atención psicológica temprana. El trabajador tiene el deber de asistir a esta atención. Este es un derecho-deber. En tercer lugar, tenemos las medidas correctivas o sanciones. Una vez que la investigación se ha llevado a efecto y se ha establecido el informe aprobado por la Inspección del Trabajo, el trabajador o trabajadora tiene el deber de acatar las medidas que se señalen en ese informe. Estas medidas correctivas pueden ser tanto amonestaciones o incluso llegar a la desvinculación. Y bueno, hemos llegado al final de nuestra capacitación y tenemos que recordar que un buen ambiente laboral es responsabilidad de todos y todas. Agradecemos vuestra atención. Muchas gracias.